Bien, damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este nuevo y maravilloso día y también por esta oportunidad nueva que Él nos concede de poder saludarles y de poder llevar un mensaje de aliento, de esperanza en esta hora. Quiero saludar también de una manera especial a todos los hermanos de los diferentes barrios de la ciudad de Palmira y de los alrededores que se congregan en la iglesia del barrio Colombia del Movimiento Misionero Mundial, contiguo al restaurante Camagüey, diagonal a la escuela Gregorio Hernández. Así que un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, confiando y creyendo que Dios tiene todo bajo control. La palabra de Dios es clara. Aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, del verso 23 en adelante, quiero que ustedes me acompañen para leer esta porción y poderle sacar provecho en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Mateo 18, 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahorcaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Dice la Biblia que luego este hombre, aunque dijo que se lo iba a pagar todo, pero él no era capaz realmente de pagarle todo. La Biblia dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel para que pagase la deuda. Dice, y viniendo sus consiervos lo que estaba pasando, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su consiervo, enojado, le entregó a su señor, y su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que el Señor nos ayude en esta hora a tener piedad, a tener misericordia, a mostrar esa bondad con aquellas personas que sufren, con aquellas personas que padecen. Nosotros estamos rodeados de mucha debilidad y es necesario que entendamos de una vez por todas que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es grande y amplio en misericordia. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nunca han decaído sus misericordias. Pero aunque somos conscientes de que la misericordia es grande, nosotros también debemos ser misericordiosos con nuestros semejantes, con aquellos que nos ofenden, con aquellos que quizás se comportan de una manera mala, que quizás nosotros no los entendemos, pero que en el Señor debemos tener ese amor inmensurable que solamente da el poder del Espíritu Santo. Al tomar ocasión del discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el perdón del ofensor, aquí el apóstol Pedro se acerca al Señor y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Él se creía muy magnánimo, muy benévolo,
ya que según el Talmud de Babilonia, los rabinos limitaban el número de perdón a 3 veces. Cuando Pedro se atreve a decir, perdonaré a mi hermano 7 veces, creía que estaba haciendo el doble de los que hacían los rabinos allí en el Talmud de Babilonia. Sin embargo, para sorpresa del apóstol Pedro y de todos nosotros, el Señor había dicho en Lucas 17:4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Así que nosotros somos personas que reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestro pecado. El mismo salmista David en el Salmo 51 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El salmista David sabía que desde el vientre de la madre tenía ese germen, ese patógeno, esa bacteria, ese virus del pecado, y que lo inducía hacia el mal. También el apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él en Romanos escribió y decía, yo descubro que en mi ley, o sea, en mi cuerpo hay 2 leyes, una la ley del pecado, pero en otra descubro que yo quiero servir a Dios. Así que yo con la mente, con el corazón sirvo a Dios, pero encuentro que en mis miembros hay una rebelión, hay un deseo de pecar. Y él es donde dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas él pudo entender que el que lo podía ayudar, el que le podía librar, era el Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer lo que dice también en Romanos. Dice, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Sin embargo, aquí tenemos que entender que así como Dios nos ha perdonado innumerables veces, nosotros también debemos perdonar a nuestros semejantes. Hay en nuestra naturaleza corrompida una perversa inclinación a restringirnos es hacer el bien y a pensar que cumplimos sobradamente con nuestros deberes religiosos, especialmente con respecto a perdonar a los demás y a olvidar así cuanto nos ha perdonado Dios. Aquí entendemos varias cosas importantes. Jesús de Nazaret responde directamente a la pregunta de Pedro. No te digo, Pedro, hasta 7 veces, sino hasta aún 70 veces 7. O sea, es sin límites. No podemos ponerle una cifra matemática. Tenemos que tener un corazón dispuesto a perdonar. Que Dios nos ayude a perdonar a aquellos que nos ofenden, así como nuestro Padre que está en los cielos también perdona nuestras ofensas. Nosotros tenemos que entender que si hacemos una ecuación matemática, esto sería algo supremamente superfluo. Nosotros tenemos que entender que no es algo matemático, aritmético, sino que es realmente una disposición a perdonar y a ser perdonado. No hay que llevar, por tanto, la cuenta de las veces que hemos tenido que perdonar a nuestro prójimo. Si Dios llevase una cuenta semejante, estaríamos perdidos. Los hombres no somos tan generosos. De ahí la expresión proverbial que la gota que colma el vaso, que ya me está llenando la copa, que se acaba la paciencia y el perdón. Los hombres a veces tenemos ese defecto que no somos capaces de perdonar y olvidar fácilmente. A veces decimos, yo perdono, pero no olvido. Hay un perdón que no está dispuesto a olvidar, no es un verdadero perdón. En cambio, qué consuelo tan grande saber que nuestro Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo está dispuesto y realmente a perdonar y a olvidar. Nosotros tenemos que aprender de las características de nuestro Dios en cuanto a este tema. La palabra de Dios dice en Miqueas, en el capítulo 7, verso 18,
que Dios perdona y olvida. Y todos aquellos pecados el Señor los pisotea y los arroja al fondo de la mar. También dice la Biblia, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá, dice Miqueas, a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar, dice, todos nuestros pecados. Qué bueno es nuestro Dios. También dice la Biblia en Isaías que mi mano verá todo esto y verás mis espaldas, mas no verá mi rostro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aprendamos de Dios cómo Él ha tenido misericordia, cómo Él nos ha facilitado su gracia, cómo somos objetos de su amor, y eso mismo tenemos que hacer con los demás. La Biblia dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También se nos dice que Él aleja de nosotros nuestras rebeliones tan lejos como un extremo de la tierra al otro. Por eso dice en el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuánto nos ayudará nosotros leer y meditar en la palabra de Dios cada mañana, cada mediodía, cada tarde? Cuando se nos presenta ante una persona, nosotros debemos tener esa capacidad de decirle a Dios que nos ayude a perdonar y a olvidar. Cuando nos presentamos ante una persona noble a quien ofendimos, nos avergonzamos, aunque nos haya perdonado. Seguimos temerosos de que esa persona quizás se acuerde. Sin embargo, cuando nos presentamos ante el trono de la gracia, vamos confiadamente. Esa palabra gracia o confiadamente tiene que ver con que nos acerquemos libremente, osadamente. Esto es algo maravilloso. Cuando usted y yo podemos entender profundamente la palabra de Dios, si consideramos estas verdades de lo que Dios nos dice, nos será cada vez más fácil perdonar hasta que adquiramos el hábito del perdón. Aquí nuestro Señor Jesucristo pasa a ilustrar lo que acaba de decir a Pedro mediante una maravillosa parábola que viene a ser el mejor comentario. Vemos que el Señor dice que había un rey. Este rey era rico, tenía todo bajo su mando, todo era de él, y había un siervo que estaba supremamente endeudado. Era un hombre que le debía alrededor de 10,000 talentos. ¿Qué día hicimos la cuenta? Si fueran, digamos, un talento 33 kilos y cada kilo son 1,000 gramos, y si fuera de plata, que era lo más común en esa época, la persona estaría endeudada de más de 600,000 millones de pesos. Y si fuera oro, realmente eran billones lo que este hombre debía. De tal manera que era una suma supremamente imposible de cancelar por él mismo. Y sobre todo si él trabajando ganaba un denario al día, realmente le quedaba muy difícil. Esos 10,000 talentos se hizo una cuenta en el año 1980 y equivalía a $2 millones. De tal manera que esto era difícil para un jornalero que ganaba el mínimo en esa época. De tal manera que toda la vida no le alcanzaría para pagar esa gran deuda. Ese rey equivale a Dios y nosotros también estamos endeudados con nuestro Dios, somos deudores. Deudores somos a nuestro Dios, pero el Señor quiere que nosotros también seamos beneficiados y beneficiemos también a otros. La Biblia dice que si perdonáis a los hombres sus ofensas, nosotros también debemos perdonar a los demás. Y nos perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que cada pecado que cometamos es una deuda que contraemos con Dios,
y el hombre está ilíquido, no puede realmente pagar esa deuda. No es una deuda con un igual, contraída por compra o por préstamo, sino con un superior, como la deuda contraída con un rey a quien negamos el debido reconocimiento y cuyas leyes, que son sancionatorias, realmente no las hemos cumplido. Quizás somos dignos de esa pena capital. Hemos quebrantado sin escrúpulo sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. Todos nosotros somos así deudores a Dios. Le debemos una satisfacción y somos reos de la muerte ante su tribunal. Amados, hay una cuenta de esas deudas. La Biblia dice allí en otro pasaje de la palabra, dice que semejante el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustar cuentas, encontró a uno que le debía 100 bultos de trigo. Pero allí había un mayordomo astuto que decía, tú le debes a mi amo 100, escriba 50. En el caso del Señor no podemos hacer eso. No podemos permitir, ni tampoco va a suceder, que esa deuda sea rebajada sino más. El único que pagó el precio de nuestra deuda se llama Jesucristo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:19 que el Señor estuvo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta. O sea, esa cuenta Dios no la tendrá en cuenta si usted y yo recibimos a Cristo. Cristo es nuestro fiador, Él pagó toda nuestra deuda. Fuimos comprados, no con oro o plata, que es corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, incontaminada, inmarcesible, como de un Dios todopoderoso, el único, el incomparable, el sin igual. También recordemos, en el caso de Filemón, en el verso 18, en el caso de Onésimo, cuando le escribe allí aquel esclavo, dice, y todo lo que te haya gastado, ponlo a mi cuenta. Así es Dios, así es Jesucristo. Él quiere que pongamos todo lo que usted y yo debamos a los pies de Él. Él está dispuesto a pagar la deuda. Acuérdese del buen samaritano, cuando lo llevó al mesón, aquel herido que estaba golpeado por los atracadores, y dijo, y dio 2 denarios y dijo, y todo lo que gaste, ponlo a mi cuenta, que yo te lo pagaré cuando regrese. Es que tenemos un Dios que está dispuesto a pagar nuestras cuentas, nuestras deudas. Él está dispuesto a socorrernos. Entréguele esas deudas al Señor. Se acordará que Dios está dispuesto a ayudarte. También la Biblia dice en 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, el cual sabe todas las cosas. Una de las primeras preguntas que un creyente despierto se hace a sí mismo ante su conciencia es, ¿cuánto debes a mi amo? ¿Cuánto yo debo a mi amo? ¿Cuánto debo yo al Señor? Realmente es una cuenta astronómica. Pero a este amo no se le puede engañar, no se le puede sobornar. Él no se le puede decir, usted debe 100, escriba 50, no. La deuda del pecado es una deuda muy grande, en cierto modo una deuda infinita, pues es una injuria al Dios Todopoderoso, al Olán, al Dios eterno, al Dios infinitamente santo, y la injuria se mide por el que la recibe, porque es in ius, o sea, contra el derecho de otro. Cuanto más noble es quien recibe la injuria y más vil el que la hace, tanto mayor es la deuda. Uno tiene que reconocer su bajeza, su vileza, que la mayoría Dios nos ha levantado del estercolero, Dios nos ha levantado de esa situación paupérrima. El Señor ha puesto nuestros pies, los ha enderezado, ha puesto cántico nuevo y alabanzas a nuestro Dios. Por eso esa cifra de 10,000 talentos no marca un límite, sino que simboliza lo máximo. Como cuando dicen Cantar de los Cantares 5:10,
mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. O sea, señala y simboliza lo máximo. De tal manera que esa deuda humanamente era imposible pagarla. ¿Por qué? Por su naturaleza, pues son como talentos, o sea, más de 33 kilos de cada talento, y eran 10,000. Era la mayor medida que se conocía en peso y en valor monetario en esa época. Y por su número, pues son como 10,000, o sea, había una miríada de innumerable deuda. La deuda es tan grande, según se ha explicado, que somos incapaces de pagarla. Aquel hombre dijo que no tenía con qué pagar. Todo pecador, toda pecadora es insolvente ante esa deuda con Dios. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, invocar la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesucristo entre por la fe y salve nuestra alma. Si Dios obrase con nosotros según la demanda de la estricta justicia, seríamos condenados como deudores insolventes. La justicia demanda satisfacción, pero con la satisfacción pasa lo contrario que con la injuria. No se mide por el que la recibe, sino por el que la da, puesto que el que satisface entrega para ello su dinero o su prestigio. Amados, aunque el siervo fue capaz de adeudarse con su improvisión y su despilfarro, no fue capaz de pagar. No sabemos cómo aquel hombre llegó a endeudarse tanto con aquel rey. La Biblia dice, así que el rey mandó que fuera vendido él, su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía, y se le pagase la deuda. Es decir, lo que podía pagar era tomando, el acreedor, todo lo que tenía de haberes, de bienes, todo lo que tenía de inventario, había que echarle mano, pues la deuda era supremamente astronómica en su totalidad. Vemos aquí que el pecador lo único que merece es la muerte. En Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre por sus pecados, por su maldad, merece la muerte eterna, el infierno eterno. Ese es el máximo pago que merece el hombre. Y ni aun el infierno se satisface con esa deuda. Solo el Calvario llega al nivel requerido por Dios. Dice la Biblia, entonces aquel siervo se postró ante él, ante el rey, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. La Biblia en el griego dice que él se postraba, es decir, ponía su rostro en tierra, en actitud de humildad, de humillación, pidiendo clemencia. Así que aquel hombre fue llamado a rendir cuentas. Amigo, hermano, amiga y hermana, eso es lo que mucha gente anda desapercibido, que en algún momento el Señor también nos puede llamar a pedir cuentas. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué informe vamos a presentar? Dios quiera que sea un informe positivo, un informe de gracia, de gloria y de bendición. En Romanos 2:4 dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, de su paciencia, de longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquel hombre de una manera jactanciosa decía, yo te lo pagaré todo. Eso era una vil mentira ante el rey. Este hombre no tenía con qué pagar. Nosotros tampoco tenemos con qué pagar tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad de parte de nuestro Dios hacia nosotros. Que se nos quede ese mensaje en esta hora, que así como ese hombre fue perdonado, usted y yo también tenemos que perdonar a nuestros semejantes sus ofensas. El Dios de infinita misericordia está dispuesto, por pura gracia y en virtud de la obra llevada a cabo en el Calvario, a perdonar todos nuestros pecados, especialmente aquellos que nos humillamos,
que tenemos fe, que nos arrepentimos, que invocamos el nombre del Señor. La Biblia dice que el que invocar el nombre del Señor, éste será salvo. El Señor, al no poder quedar satisfecho con el pago de la deuda, quiso ser glorificado con el perdón de la deuda. La súplica de aquel siervo fue: ten paciencia conmigo. Pero el amo que le garantiza el descargo rápido y completo de la deuda. El perdón de pecados obra de su inmenso amor, de sus tiernas entrañas. La Biblia dice que aquel rey fue movido a misericordia. Fue un sentimiento realmente altruista, interno. Ese es nuestro Dios, que Dios nos mira con ojos de misericordia. Por la misericordia de Dios, usted y yo no somos destruidos. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana y su fidelidad cada noche. Y la Biblia dice que después de condonarle aquella deuda, le soltó, es decir, le desobligó. El texto original da a entender de que ya no estaba atado o encarcelado, quedaba en libertad. Le perdonó la deuda, y no cualquier deuda, toda la deuda multimillonaria. El perdón es la suelta de una cautividad y de una cárcel. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado para dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar el año agradable de Jehová, y a los presos apertura de la cárcel. Hoy es el día de la gracia. Tenemos que aprovechar esa gracia que Dios nos explica en esta hora. La obligación del más insolvente queda cancelada. El juicio del mayor criminal sobreseído. Pero notemos que en cuanto fue descargado de la deuda del pecado, no fue descargado del deber del servicio. Él también tenía que medir con la misma vara con que Dios lo midió. El perdón de nuestros pecados no debería hacernos remisos, sino presurosos para obedecer y servir al Señor. La sinrazón y la severidad inexplicable del siervo hacia su consiervo, hacia aquel que tenía el mismo oficio, a pesar de la clemencia que su Señor le había mostrado a él, ahora este hombre actúa con un rigor cruel e inmisericordia, como un tirano, como alguien déspota, alguien sin sentimientos. Es un hombre que no respeta derechos ni vindicaciones, ni satisface la ofenda que se le está infiriendo. Este hombre no hace restitución de lo suyo, como se le hizo a él. Este hombre no practicó justicia, como se le hizo a él, y mucho menos misericordia. Nosotros tenemos que aplicar ese derecho. Nosotros tenemos que aplicar esa justicia. Tenemos que aplicar ese amor, esa misericordia. Son cosas que Dios exige a cada cristiano. Qué pequeña era la deuda de este consiervo comparada con los 10,000 talentos. Algunos dicen que estos 100 denarios eran menos de $20 al cambio de 1980. Mire que a él le perdonaron más de $2 millones, pero no fue capaz de perdonar $20. Así es aquel que Dios le perdona, pero que no tiene la suficiente grandeza, el altruismo de perdonar a otros sus ofensas. Así que las ofensas que nos hacen nuestros semejantes a nosotros son insignificantes en comparación con las ofensas que nosotros le hacemos a Dios. No por eso hemos de tener en poco las ofensas que demos a nuestro prójimo, puesto que son ofensas que hacemos también a Dios. El Señor dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños que creen en mí, de cierto os digo que conmigo lo hiciste. Nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar, así como Dios sigue perdonando. Pero la Biblia dice que aquel hombre actuó de una manera severa, de una manera brutal. Se excedió en su autoridad. Y la Biblia dice que tomaba, agarrando al hombre, le ahogaba. Aquí se ve un acto de violencia, un acto de enseñoreamiento. Todo porque aquel hombre tampoco podía poder pagar su deuda.
Y mire que él dijo las mismas palabras. Dice que él se inclinó y rogaba y decía, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Aquel consiervo también se inclinaba ante él y le decía, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. El rey tuvo misericordia de él, pero ahora él no tiene misericordia de su consiervo. Aunque también se postró a sus pies, aunque también le rogaba, aunque le decía, tenga paciencia conmigo. Pero no, él fue cruel, él fue implacable, él fue furioso. Él ante el acreedor, pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Amados, eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano, en vez de mostrar amor, compasión, es cruel, es incomprensivo, actúa atropelladamente, actúa insolentemente, de tal manera que el Señor demandará eso tarde o temprano. La Biblia dice que muchos se entristecieron al ver ese cuadro lastimero y viendo lo que había hecho y lo que le había ocurrido al consiervo, se entristecieron sobremanera. Entonces hay gente que se entristece de ver la injusticia, la crueldad con que se pisotea los derechos de los demás. Eso causa tristeza, celo en algunos y sobre todo que es pisoteado el honor de la fe cristiana en algunos creyentes. ¿Cómo fueron al amo con la noticia? Dice que fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. De tal manera que aquí viene la justa ira del amo por la crueldad de aquel siervo perdonado. Dice que le llamó siervo malvado, siervo malo, siervo que tenía unas cualidades indeseables, aunque era un siervo, pero tenía camuflado algo interno en el corazón. Dice, toda aquella deuda te perdoné. Así que el Señor quería también una actitud de misericordia, una actitud de compasión. Amados, hoy usted y yo somos llamados a tener este tipo de sentimientos. Entonces el Señor enojado le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y ahí viene la conclusión. El Señor mismo la dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amados, hoy somos llamados a mostrar misericordia. La Biblia dice que juicio sin misericordia se hará aquel que no tuviere misericordia. Pero, hermano, la justicia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Obremos justicia, amemos misericordia, humillémonos ante nuestro Dios, reconozcamos que lo que Dios nos ha perdonado es grande. Así también perdonemos a otros muchos en el nombre del Señor Jesucristo. Allí donde tú estás, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé un espíritu perdonador, un deseo de orar, un deseo de clamar en esta hora y que el Espíritu de Dios nos guíe a toda la verdad. Padre bendito, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, oh Dios, te ruego que quites esa violencia, esa fiereza, ese rencor, Dios mío, ese desquite, ese deseo de robar, de matar, de hurtar, de destruir, de acabar con los que están a nuestro alrededor. Guárdanos, Señor, de apoderarnos de lo que no es nuestro. Permítenos, Señor, tener misericordia de los demás que nos ofenden, así como tú nos has perdonado muchas veces, miles de veces, y nos has limpiado. Dios mío, por favor, ayúdanos. Tenga misericordia de nosotros. Danos un corazón nuevo, sensible, para guardar tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos y ponerlos por obra. Que podamos tener tranquilidad y paz. Que podamos acercarnos a los hermanos, a los compañeros. Que podamos, Dios mío, hablar francamente, sin temor a las amenazas, a las represalias. Y que podamos vivir tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, en esta hora. Y la gloria toda sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu de Dios. Gracias, Señor.
Gracias, eterno Rey. Bien, en esta hora le saluda su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo. Recuerde que si el Señor no ha venido, estaremos transmitiendo con la ayuda del Señor la palabra los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche por Facebook y los domingos a las 9 de la mañana. Así que sintonice su programa y yo sé que Dios lo va a seguir bendiciendo, la va a seguir bendiciendo. Que Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención.